Cuando hablamos de presupuestos de un gobierno, hay una parte que normalmente se centra siempre en la capacidad de gasto, pero para gastar primero hay que ingresar. Y hay un dato muy significativo en los presupuestos del gobierno de la derecha este año, como lo fue en el año 2019, que tiene que ver precisamente con los ingresos. ¿De dónde se ingresan los recursos? El gobierno de la Junta de Andalucía recibe una cantidad de recursos transferidos del gobierno de la Nación, como todas las comunidades autónomas, pero en la capacidad que el gobierno tiene de generar ingresos, ha hecho una cosa que es extraordinariamente significativa. Hay en el presupuesto contenido una partida que se denomina beneficios fiscales, es decir, 29 millones y medio de euros, casi 30 millones de euros, que tratan de rebajar los impuestos a los andaluces, eso que se denomina por parte de la derecha la bajada masiva de impuestos. 29 millones y medio de euros de beneficios fiscales, es decir, de reducción de impuestos a los andaluces. Si lo distribuyen entre 8 millones y medio de andaluces, tocamos a la astronómica cifra de 3 euros al año. ¿Verdad? Hay otra partida de beneficios fiscales donde hay una reducción de 50 millones de euros, dirigida a un grupo de población, me estoy refiriendo al impuesto de sucesiones, que en el año 2018 hubo 296 familias en Andalucía que, por suerte para ellos, heredaron más de 1 millón cada uno. ¿Verdad? Bueno, pues esta es la forma de entender el compromiso de contribuir al sostenimiento del gasto público, que es lo que dice la Constitución, en función de la capacidad económica de cada uno. Para el común de los mortales, 3 euros de reducción al año, para en torno a 300 familias, 50 millones de euros, es decir, 165.000 euros de media. Bueno, pues ya me dirán si con esa lógica de funcionamiento estamos haciendo un ejercicio de justicia, estamos respetando los principios de la Constitución, de que se acabe contribuyendo al gasto público en función de las capacidades de cada uno, y no estamos haciendo un engaño masivo a la gente, no una bajada masiva de impuestos, un engaño masivo a la gente. En una sociedad en la que, por suerte, vivimos más años, hasta el punto de que hay 2 generaciones que simultáneamente están cobrando pensión. En algunos casos, mi madre es pensionista, yo no lo soy porque no he querido, pero tenía ocasión ya de haber estado cobrando una pensión. No se ha dado nunca en la historia una situación en la que 2 generaciones distintas estén cobrando una pensión. Más bien, ocurría lo contrario. Cuando alguien se jubilaba, de media estaba 4 o 5 años cobrando la pensión, 7, y acababan falleciendo. En una sociedad, digo, que por suerte ha conseguido prolongar las expectativas de vida y por tanto hay más gasto en pensiones. Cuando hay más gasto en atención a la dependencia, hablaba Dani hace unos momentos del caso específico de Linares, ¿verdad? Por tanto, al haber más personas mayores, hay más necesidad de que recurran a esa ayuda a la dependencia que establece la ley, por situaciones obviamente de necesidad, dificultades en la movilidad u otra serie de dificultades. Cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de más gasto sanitario, más gasto farmacéutico, más gasto quirúrgico, más gasto hospitalario en general. Bueno, ¿a quién se le puede contar, sin pretender engañarlo, que una sociedad que por suerte vive más y genera más gasto en esos capítulos que estoy señalando, que son muy importantes, los presupuestos de las administraciones públicas, gobiernos nacionales y gobiernos regionales, hay que ir bajando los impuestos? No es más que una tapadera y una coartada para bajar los impuestos a los que, por suerte para ellos, ya tienen una situación de privilegio. Es decir, los ricos, siendo ricos, bastante tienen con serlo como para encima pedirle que paguen impuestos. Pues esta es la visión de la derecha en relación con la capacidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y para hablar, lógicamente, de gastos, hay que hablar de ingresos. Y si los ingresos los están soportando las clases medias, las clases trabajadoras, pues naturalmente
es una ofensa pedirle a la gente que, por suerte para ellos, están en una posición de privilegio, que contribuyan al sostenimiento del gasto público. Bueno, esto forma parte de la manera de conducirse de la derecha, no es tampoco ninguna cosa novedosa. Llegaron al gobierno en el año 2011 con el señor Montoro, que hizo una vergonzante amnistía fiscal para acabar privilegiando a un sector de la población que había además defraudado, de manera, algunos de ellos militantes del Partido Popular, ¿verdad?, o cercanos. Por tanto, nosotros estamos radicalmente en desacuerdo con eso. Y estamos en desacuerdo con eso porque España en su conjunto, además, es un país que tiene en torno a 7, 8 puntos por debajo de la media de ingresos fiscales de la Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos bastante menos recursos traducido a la riqueza nacional española, al Producto Interior Bruto, tenemos entre 70 y 80 mil millones de euros anuales menos de ingresos de lo que tiene el conjunto de países de la Unión Europea. Por tanto, no creemos en las milongas, no creemos en las mentiras, no creemos que haya que engañar a la gente diciendo que se puede hacer una bajada masiva de impuestos. Hace no mucho, decía un socialista que, bueno, era el secretario de Estado de Seguridad Social en la Universidad Menéndez Pelayo, que esa bajada masiva de impuestos, que dicen las derechas en el gobierno de Andalucía, y parece que quieren ser el modelo si ganan las elecciones, que esperemos que no, estamos convencidos del Partido Socialista que no, lo que pretendan hacer en el gobierno de la nación. Que esa verdad es algo que tiene una fecha de caducidad, lo decía él, más corta que los yogures que tengo en la nevera, ¿no? Porque es impensable que una sociedad que tiene ese conjunto de gastos asociados a necesidades sociales, pues acabe siendo posible hacerlo si no se quiere, y esa es la otra vertiente, ir precisamente a una vía de deterioro de los servicios públicos que sea la antesala de la privatización. Búsquese usted un plan de pensiones alternativo, porque el Estado no es capaz de poder satisfacer esa necesidad. Búsquese una solución de seguro de salud privado, porque tampoco es posible atender esta vía. Búsquese usted, es decir, lo que el contrato social contenido en la Constitución en su artículo primero, que dice que España es un Estado social y democrático de derecho, pues el Estado social es eso, un contrato social donde todos tenemos que meter el hombro, todos tenemos que ser capaces de contribuir a la generación de la riqueza del país, pero también tenemos que ser receptores de una parte de esa riqueza por la vía de los servicios públicos. Y la derecha siempre está exactamente, bueno, allá donde se le espera. Tampoco para mí no ha sido ninguna sorpresa que esto lo haga un gobierno de derecha. Cuando llegaron al gobierno de la nación, después de la crisis, hicieron una devaluación interna, rebajando los salarios, estableciendo unas reglas de juego en el mercado laboral que ha perjudicado notabilísimamente a las clases trabajadoras, ¿verdad? Y además, la vía de redistribución de la riqueza que representaban los presupuestos del Estado o los presupuestos de las comunidades autónomas, pues la disminuyeron también. Por tanto, nosotros que creemos en el desarrollo, no solo en el crecimiento, cuando la derecha habla de crecimiento económico, nosotros hablamos de desarrollo que representa crecimiento económico, pero redistribución de ese crecimiento por la vía de los servicios públicos, ese salario indirecto que recibimos todos, desde la guardería hasta la pensión, ¿verdad?, o la atención a la dependencia, y por supuesto respeto a los sistemas naturales en un momento en que uno de esos sistemas naturales, el más vulnerable, que es el clima, está absolutamente en cuestión y en entredicho. Por tanto, discrepancia radical en la forma de afrontar el presupuesto por la vía de los ingresos por el gobierno de las tres derechas, porque son dos derechas que conforman el gobierno y una tercera sin cuyo concurso y sin cuyo apoyo sería imposible haber sacado el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hablaba Dani del paro y del compromiso de generar 600.000 puestos de trabajo. Con este presupuesto se aprueba el instrumento que es, bueno, la definición de la voluntad política de un gobierno expresada en cifras, eso es un presupuesto, para el 50% de la legislatura. Se aprobó el 19, se aprueba el 20,
Por lo tanto, quedarían 2 presupuestos más para concluir la legislatura. Empezó hace un año, pues casi, pues quedarían con la aprobación de este presupuesto 2 más. De 600.000 puestos de trabajo, el presupuesto contempla una estimación de crecimiento de 60.000. Bueno, ni siquiera dando por hecho que fuese cierta, que no lo es, porque lo que ha ocurrido en este año con el empleo en Andalucía es que ha habido más paro con el gobierno de las derechas, ¿verdad? El último dato de la encuesta de población activa lo tienen de hace escasamente 10 días, donde el crecimiento del desempleo en Andalucía no nos alegramos para nada. Cuando hablamos de esto del Partido Socialista, no nos alegramos como hacía la derecha cuando aparecían malos datos para Andalucía. Malos datos para Andalucía son malos datos para los socialistas. Pero está ahí el dato. Y, por tanto, más allá de la propaganda y de la manipulación, no corresponde esa información o esa aseveración con lo que está ocurriendo en la realidad. El hoy presidente del Gobierno, el señor Bonilla, decía que en Jaén, cuando él fuese presidente, iba a haber 3 planes: Plan Avanza en Jaén, Plan Jaén Mejor Comunicado y Plan de Reindustrialización, en el que ocupaba un lugar preferente Linares y todo el eje de la Nacional 4 hasta llegar incluso hasta Alcalá la Real, ¿verdad? ¿Qué hay de estos 3 planes en los presupuestos de este año? 0. Absolutamente nada. Y, por tanto, se están limitando a intentar vestir lo que ellos han estado denostando durante un año de la herencia recibida como compromiso del nuevo gobierno. Léase ramal ferroviario en la conexión de Badoyano, que estaba efectivamente el proyecto terminado, en licitación, y que es una obra necesaria, ciertamente. Nosotros hemos defendido, yo dejé la consejería y el ramal principal, de Puerta de la Factoría hasta el enlace con Badoyano, se quedó prácticamente concluido. Bueno, pues lo que esperamos es que el Gobierno le dé toda la velocidad posible, porque efectivamente ese es un factor que contribuye a la competitividad de las empresas en Linares. Pero no es ninguna cosa que puedan apuntarla en el compromiso que se supone que tenían para dar un impulso, sino se trata de concluir cosas que estaban en fase de desarrollo. Igual que, no sé si hablan del Ayuntamiento de Linares, pero es una obra que está en fase de conclusión, espero dentro de poco, y que forma parte de compromisos anteriores. Bueno, pues el funcionamiento de la Administración es ese. Cosas que están en desarrollo, si llega un gobierno nuevo, pues lo lógico es que las continúe. Lo lógico, esas deben estar en continuación, a un ritmo peor del que esperábamos, pero hay otras que ni siquiera están. Un parque tecnológico cercano aquí, que es el de Geolí, que tiene que ver, aunque esté ubicado allí, con las expectativas de desarrollo, de innovación también y difusión para el conjunto de la provincia, tenía un proyecto de acceso que estaba también, entre comillas, en el capítulo de la herencia recibida, que ha sido paralizado y bloqueado por el gobierno de la derecha. Es más, hemos llevado hasta una proposición no de ley al Parlamento para que manifiesten su voluntad en el ámbito parlamentario, dado que en el ámbito del gobierno ya lo habían parado y han ratificado, no podía ser casi de otra manera, la coincidencia entre la acción del gobierno, en este caso la inacción del gobierno, con la posición de los 2 grupos de la derecha que votaron en contra de que ese acceso se pudiera hacer. Y estamos hablando de empleo, de competitividad, de ayuda a empresas, de abrir horizontes para el futuro. Si hablamos de comunicaciones, en la misma dirección. Si alguien tiene la curiosidad de coger el programa del Partido Popular, verá que dice que en esta legislatura se iba a hacer terminar la autovía del Olivar, terminar o hacer la autovía de Torrejón del Carpio y la autovía desde Jaén hasta Andújar por Fuerte del Rey. Bueno, pues ni mucho ni poco, nada. La legislatura pasada, que fue una legislatura comprometida, complicada desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad? En la provincia de Jaén pusimos en servicio 32 kilómetros de vías de alta capacidad. En esta legislatura, ya les anticipo que los kilómetros de autovía vía de alta capacidad, de autovía, que va a poner este gobierno es exactamente 0. No será ni mucho ni poco, será 0 exactamente, ¿verdad? Por tanto, ese
compromiso del señor Bonilla de Jaén Mejor Comunicada, pues está camino de lo que es la irrelevancia absoluta y cero en términos de compromiso presupuestario. Servicios públicos básicos. Pues lamentablemente, yo escuchaba al señor Bonilla esta mañana o ayer decir que tienen más de 1.000 millones dedicados a la salud. Pues los deben estar gestionando muy mal, porque todo lo que está surgiendo de nivel de descontento en Andalucía es clamoroso. Cierre de plantas en hospitales en Sevilla, unidades de oncología en Málaga con la mitad de la población, con la mitad de los facultativos, cualquier hospital. El Úbeda cierra la parte de paritorio, bueno, un conjunto de elementos que es un rosario, una diáspora de todo el conjunto del sistema sanitario de Andalucía, que si dice que tiene 1.000 millones más para la inversión, deben ser muy torpes porque el nivel de descontento de los profesionales y de los ciudadanos va creciendo y la lista de espera van creciendo. Por tanto, más allá de, y sí aparece en el presupuesto, un crecimiento de 7,5 porcentual para la Consejería de Presidencia, donde está instalado el aparato de propaganda de este gobierno. Ahí sí hay un crecimiento notable para que la propaganda siga creciendo. Por tanto, compromiso del señor Bonilla en la provincia de Jaén. Jaén avanza, plan de inversiones extraordinario, nada. Jaén Mejor Comunicada, cero. Plan de reindustrialización, cero. Es decir, 3 patrañas en una. 3 patrañas que tienen un resumen que es un cero, ¿verdad? Bueno, no les hablo de temas que afectan a la provincia. El Chare de Cazorla ha terminado sin poder ponerse en marcha. Un compromiso que era un Chare en la Carolina, que por supuesto de él nada se sabe. Ampliar plazas de mayores en residencias, hacer crecer la atención a las personas dependientes, que sigue siendo una gran paradoja que la crítica que han establecido desde el principio de la legislatura la haga un gobierno cuyo presidente fue el que le dio el hachazo más importante a la atención a la dependencia en el conjunto de España y en Andalucía. La ley preveía que fuese 50% de la atención a las personas dependientes financiada por el gobierno de la nación, otro 50% por las comunidades autónomas. Pues quien le pega el hachazo hasta dejarlo en el 20% solo de aportación del gobierno de España y quien echa a las cuidadoras no profesionales del sistema de protección de la seguridad social, pues acabe señalando con el dedo, en términos acusatorios, al gobierno socialista que a pulmón ha mantenido en Andalucía la atención a la dependencia. Y si hablamos efectivamente de compromiso del gobierno de la nación, bueno, pues hace pocos días tuvimos en el Parlamento un debate que yo creo que cualquier persona con un mínimo de información no podía entender, que es la reprobación de la ministra Montero, que ha sido consejera de Salud en el Gobierno de Andalucía, que después ha sido consejera de Hacienda, y es la consejera que, siendo ahora ministra, ha llevado al Parlamento de la Nación, al Congreso de los Diputados, el primer presupuesto, después de 7 años, donde no se respetaba las inversiones en Andalucía, haciéndolas coincidir con el peso que la población andaluza tiene. Somos 18% de andaluces y españoles, ¿verdad? Razonablemente pedimos que el 18% de la inversión que haga el Estado venga a Andalucía. En ningún gobierno, en ningún presupuesto del gobierno de Rajoy, en ninguno de ellos, ha habido esa cantidad contenida en los presupuestos para atender todas las infraestructuras, que son competencia del gobierno de la nación. Entre otras, la autovía Linares-Albacete, ¿verdad?, de la que esperamos que pronto se ponga en servicio otro tramo. El primer presupuesto llevado a las Cortes que tiene esa cantidad del 18% lo ha llevado una ministra socialista y un presidente de gobierno socialista. La actitud de las derechas, pues bloquear el presupuesto, no aprobarlo. Bueno, era su derecho, pero también es nuestro derecho y nuestra obligación explicarlo, ¿verdad? La primera vez que se respeta
ese criterio contenido en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, de que el 10 se acaba bloqueando. Y eso debe ser lo que merece la reprobación de la ministra de Hacienda. En un disparate colosal, en una charlotada parlamentaria que no tenía ningún fundamento, absolutamente ningún fundamento. Pero que eso sí, las tres derechas al unísono, como si de un coro bien armonizado se tratara, pues la sacaron adelante. El tema era las entregas a cuenta. Bueno, las entregas a cuenta a Andalucía, que no se pudieron actualizar en Andalucía como en el resto de España, porque la actualización se hace con arreglo a la liquidación del presupuesto del penúltimo año. Ahora se estaban haciendo entrega a cuenta del año 2017. No se han podido actualizar porque el presupuesto no se pudo aprobar porque lo bloquearon precisamente los partidos de la derecha. Y quien ha buscado una fórmula para dar respuesta a una cosa que era inédita en la historia democrática reciente de España, no se había producido nunca ese escenario, que no se aprobara un presupuesto y que hubiera un gobierno en funciones, no se había dado nunca. Los abogados del Estado tenían dificultades para ver qué camino podían elegir dentro de la legalidad para hacer esa actualización de las entregas a cuenta. Y cuando se acaba buscando la solución, pues al final es que estábamos haciendo electoralismo. Primero estábamos haciendo chantaje, porque los estábamos chantajeando para que aprobaran los presupuestos. Cuando se le busca la solución después del bloqueo, pues estamos haciendo electoralismo. En definitiva, en relación con los compromisos del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén y en el conjunto de Andalucía, y termino con un mínimo resumen, en relación con los ingresos, muy significativo que la decisión sea favorecer los intereses de los que, por suerte para ellos, están en una posición de privilegio, punto 1. En relación con los compromisos del mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, pues estamos viendo lo que está ocurriendo en la sanidad, lo que está ocurriendo en la educación, con 1.500 chavales y familias afectadas en la provincia de Jaén, 4 colegios de Linares, ¿no? En el capítulo de los compromisos sobre infraestructuras ya lo hemos comentado, sobre reindustrialización lo hemos dicho y sobre un plan de inversiones extraordinario en el conjunto de la provincia, pues exactamente 3 en 1, pero no es el aceite, son 3 patrañas en una, que da como conclusión el resultado de 0 en términos de compromiso. Y este es el segundo presupuesto y, por tanto, el que culminará el 50% del tiempo útil de la legislatura. A los socialistas no nos sorprende. Los que votaran de buena fe a la derecha deberán estar frustrados si acabaran creyéndose algunos de los compromisos que pusieron en lo alto de la mesa en relación con la provincia de Jaén.